Buenos días, espero que me encuentre bien, profesor Swam. Bueno, vamos a seguir leyendo el libro sobre como el agua para el chocolate. Vamos en el capítulo V. Bien, dice el champandongo. El champandongo, se llama el champandongo. Champando, el champandongo. Listo, vamos a ver los ingredientes. Ese champán es parecido como el changua, changua, ¿sí? Pan de changua, mondongo. Bueno, dice, ingrediente, un cuarto de carne molida de res, un cuarto de carne molida de puerco, 200 gramos de nueces, 200 gramos de almendras, una cebolla, un acitrón, una ¿qué? Jitometas, azúcar, un cuarto de crema, un cuarto de queso manchego, un cuarto de mole, comino, caldo de pollo, tortillas de maíz y aceite. Manera de hacerse. Yo me siento lindo. Vamos a hacer. Pero me relaja porque es feo. Vamos a hacer. ¿Vale? ¿Listo? Ya. Dice. ¿Hace? Así. Dice. La cebolla se pica finamente y se pone a freír junto a la carne en poco de aceite. Mientras se enfría, se le agrega el comino molido y una cucharada de azúcar. Como de costumbre, Tita lloraba mientras picaba la cebolla. Tenía la misma tan nublada que sin darse cuenta se cortó un dedo con el cuchillo. Lanzó un grito de rabia y prosiguió como si nada con la preparación del champondongo. En estos momentos no se podía dar ni siquiera un segundo para entender la herida. Hoy por la noche vendrá John a pedirle su mano y tenía que prepararle una buena cena en tan solo media hora. A Tita no le gustaba cocinar con premura. Siempre le daba los alimentos al tiempo adecuado y procedimiento para su conocimiento y procuraba organizar su actividad tal de manera que le dieran la tranquilidad que se necesita en la cocina para poder preparar el platillo suculente de un punto exacto. Ahora está tan atrasado que sus movimientos eran agitados, el apremiante y por lo tanto propenso a provocar este tipo de accidentes. El principal motivo de su atraso era un adorado sobrina que había nacido 3 meses antes, al igual que Tita de una manera prematura. A Rosaura le afectó tanto la muerte que su madre, que anunció el alumbramiento de su hija, qué posibilidad para amamantarla. En esa ocasión, Tita no pudo o no quiso adoptar el papel de nodriza, como en el caso de su sobrino. ¿Martín está leyendo? Sí. No lo escucho. Así como yo estoy leyendo. Es más, ni siquiera lo intenté, tal vez por la experiencia demoledora que tuvo cuando la separación del niño. Ahora sabía que no había que establecer las relaciones tan intensas. Son niños que no eran propios, prefirió en cambio de proporcionarle a la experiencia de la misma alimentación que Nacha había utilizado con ella cuando era defensiva criatura. Tole y Tess. La, la bautizaron con el nombre de Esperanza y a petición a Tita, pero había instituido que la niña llevara el mismo nombre de Tita, Josefita, pero
pero ella se negó terminantemente porque no quería que el hombre influyera el destino de la niña. Bastante. Tenía ya con hecho de que, haber nacido su madre, tuviera una serie de alternaciones que obligaron a John a practicarle una operación de urgencia para salvarle la vida y que hará imposibilidad para volverse a embarazar. Eh, John, John, John les había explicado a Tita que algunas veces, por causas normales, la placenta no solo es implantante en el útero, sino que echan raíces dentro del mismo. Por tanto, el momento en que el niño nace, el placenta no puede desprenderse. Ella está firmemente finanza que si una persona inexperta trata de ayudar a la madre y a la placenta utilizando el cordón umbilical. Se trae junto con ella el útero completo, entonces hay que operarla de emergencia, extrayendo un útero y dejando a estas personas incapacitadas para embarazarse por el resto de su vida. Rosaura fue intervenida quirúrgicamente no por falta de experiencia de John, sino porque no había de otra para poder desprender la placenta. Por tanto, ¿qué pasó, Martín? Esperanza sería su única hija, la más pequeña, y para acabarla de amolar, mujer, lo cual dentro de la tradición familiar significativamente que era la indicada para cuidar a su madre hasta el fin de sus días, tal vez esperando echar raíces en el vientre de su madre porque sabía de antemano lo que esperaba en este mundo. Tita rezaba para que por la mente de Rosaura no cruzara la idea perturbada del cruel traición. Para ayudar a que si fuera, no quiso darle día con el nombre del precioso día y de noche, hasta lograrlo que llamarán esperanza. Sin embargo, había una serie de coincidencias que asociaban a esta niña con su destino parecido al de Tita, por ejemplo, por mera necesidad para pasar mayor parte del día en la cocina, pues su madre no lo podía atender. Y su tía solo podía procurar armeros dentro de la cocina, así con tés y atole. Crecían de lo más sana entre los olores y los sabores de este paradisíaco y cálido lugar, a la que no le cabía muy bien que digamos que esta costumbre era Rosaurus. Sentía que Tita le quitaba a la niña por demasiado tiempo de su lado, y cuando se recuperó por completo la operación pidió que inmediatamente después de que la Esperanza tomara su alimento, la regresaran a su cuarto para dormirla junto a su cama. ¿Dónde era su lugar? Esta disposición llegó demasiado tarde, pues la niña para ese entonces ya se había acostumbrado a estar en la cocina y no fue tan difícil sacarla en ella. Lloraba muchísimo en cuando sentía que alejada del calor de la estufa, al grado lo que Tita tenía que hacer era llevarse a la recámara el gusano de que estuviera cocinando, para así lograr engañar a la niña que al oler sentir de cerca el calor de la olla en que Tita cocinaba conciliaba el sueño. Tita regresaba entonces la enorme olla a la cocina y conseguía con la elaboración de la comida. Pero el día de hoy la niña se había lucido. Es muy probable que
presenta que su tía pensaba casarse, irse del rancho, y que entonces ella iba a quedar de viría, pues no dejó de llorar en todo el día. Tita subía y bajaba las escaleras, llevando ollas con comida de un lado a otro, hasta que pasó lo que tenía que pasar. Tanto va, tanto va el cántaro, el agua hasta que se rompe. Cuando bajaba por esta ocasión, tropezó la olla con mole para el champondongo. Rodó la escalera abajo, junto con ella se desperdiga. Los 4 horas de intenso trabajo picando y moliendo ingredientes. Tita se sentó en un escalón con la cabeza entre las manos para tomar aire. Se había levantado desde las 5 de la mañana para que las carreras no se apoderaran de ella y ellos había sido en vano. Ahora tenía que preparar nuevamente el mole. Pedro no podía haber elegido peor momento para hablar con Tita, pero aprovechó que lo encontró en las escaleras aparamiento tomando un descanso y se le acercó la intención de conocerla, de que no sacara con John. Tita, quisiera decirle que considero un alimentable error de su parte de la idea que tiene que casarse con John. Aún está a tiempo de cometer esa equivocación. No acepte ese matrimonio, por favor. Pero usted no es nadie para decirme que lo tengo que hacer o no. Cuando usted se cayó no lo pedí que no hiciera pesar de esa boba de destrozos. Usted hizo su vida, ahora déjeme hacer la mía en paz. Precisamente por esa decisión que tomé y de la cual estoy completamente arrepentido y le pido que recapacite. Usted sabe muy bien cuál fue el motivo que me unió a su hermano. Pero el resultado, un acto inútil, que no funcionó. Ahora pienso que no mejor hubiera sido huir con usted. Pues lo piensa demasiado tarde, ahora ya no hay remedio, y le suplico que nunca más en la vida me vuelva a molestar ni se atreva a repetir lo que me acaba de decir. Mi hermana lo podría escuchar y no repetir lo que acá. No podía tener por qué haber otra persona infeliz en esta casa. Con permiso, con el sugiero que para la próxima vez que se enamore no sea tan cobarde. Tita tomó la soya con furia y se encaminó hacia la cocina y terminó el mole entre bascullo y montones de traste, y mientras este se cocía y siguió en la preparación de champandongo. Cuando la carne se empieza a dorar, se agrega jimote picado junto a su acitrón. Las nubes y las almendras participan en trozos pequeños. El calor del vapor de la olla se confundió con el que desprendía del cuerpo de Tita. El enojo que sentía por dentro actúa como la levadura. Con la masa del pan lo sentía crecer atropelladamente, hundado hasta el último requisito que su cuerpo podía contener, como el levadura en traste diminuto. Se desbordaba hacia el exterior saliendo en forma de vapor por los oídos, la nariz y todos los poros de su cuerpo. Este desmesurado enojo era causado en una mínima parte de la discusión por Pedro. Con otra parte, por los incidentes y el trabajo y la cocina, y una gran parte de las palabras de Rosario había presionado unos días antes que estaba reunido.
en la recámara de su hermana. Tita y John había llevado a su hija a la visita médica, pues el niño extrañaba mucho a la presencia de Tita en su casa y la quería ver nuevamente. El niño y se asomó a la cuna para poder a esperar y quedó muy impresionado con la belleza de la niña y como todos los niños de esa edad que no andaba con tapujo, dijo la voz alta: John había llevado a su hija a visita médica, pues el niño extrañaba mucho la presencia de Tita en su casa. Quería ver nuevamente el niño. Se asomó a cuna para conocer a Esperanza. Quedó muy impresionada la belleza de la niña y como tal los niños de esa edad que no anda con tapujos, dijo en voz alta: oye papi, yo quiero casarme también, así como tú, pero yo con esa niñita. Todos se rieron por la graciosa ocurrencia, pero cuando Rosario le explicó a Ale que eso no podía ser, pues esa niña estaba destinada de cuidarla hasta el día de su muerte. Tita sintió que los cabellos se erizaban. Solo a Rosario le podía ocurrir realmente el horror producto de una traición por demás. Y bueno, ojalá que a Rosaura la boca que hiciera chicharrón y que nunca hubiera dejado escapar esa repugnante, maloliente, incoherente y persistente, indecente y repelentes palabras más valía que se hubiera trabajado y guardado en el fondo de sus extrañas hasta que pudiera abusará y ojalá que ella viviera lo suficiente como para impedir que su hermana llevara a cabo a nefastas intenciones. En fin, no sabía por qué tenía que pensar esas cosas tan desagradables en estos momentos que debería ser parte de ella lo más feliz de su vida. Ni sabía que por qué estaba tan molesta. Tal vez Pedro la había contagiado con el mal humor desde que regresaron al rancho y se enteró que Tita se pensaba casar con John. Andaba con el humor de 1000 demonios. Ni siquiera se le podía dirigir la palabra. Procuraba salirse muy temprano y correr al rancho a golpeo en su cabeza y regresaban por la noche justo a tiempo para la cena y se encerraba en su recámara inmediatamente después. Nadie se explicaba este comportamiento. Algunos creían que era porque le había afectado profundamente la idea de no volver a tener más hijos, por lo que fuera, pero tal parecía que irá dominada los que pensagua para chocolate. Se sentía que lo más irritable hasta que el canturreo tan querido de las palomas que ya había en el lago, en el techo de la casa, y que el día de su regreso le había proporcionado tanto placer. De este momento la molestia que sentía en la cabeza le iba a estallar como roseta de maíz, tratando de impedirlo, y se le apretó fuertemente con las dos manos. Un tímido golpe que sintió en el hombro la hizo reaccionar sobresaltada con ganas de golpear a quien fuera el que hizo, que aseguró que debía quitarle más tiempo, pero cual no sentía sorpresa al ver Chencha frente a ella, la misma Chencha que siempre sonrió y feliz. Nunca le había dado tanto gusto verla, ni siquiera cuando la había visitado a esa casa de John. Como siempre, Chencha llegaba a la calle del cielo, el momento que Tita más lo necesitaba. Era asombroso observar la respuesta que encontró Chancha después de haber visto irse el estado de angustia de desaparición en que la hizo.
Ni rastro quedaba la trauma que había sentido el problema que había logrado borrarlo hasta su lado, luciendo su sincera y amplia sonrisa, la lengua que había tratado de un hombre honrado y caballo, un buen eso quién sabe porque lo que pasaba era Chencha que no le permitía abrir la boca más que para decirle a Tita Jesús Martínez para servirle a usted. Después de Chencha, como siempre, a, a, acaparó por completo la plática y rompiendo récord de velocidad. En solo 2 minutos logró poner a Tita el día de los acontecimientos de su vida. Jesús había sido su primer novio y nunca la había olvidado. Los papás de Chencha se habían puesto determinadamente a esos amores de uno haber sido porque Chencha regresó a su pueblo y él la volvió a ver, nunca hubiera sabido dónde buscarla. Buscarla, por supuesto. No le importa a Chencha que no fuera virgen y se casó inmediatamente con ella. Regresaba junto al rancho con la idea de empezar una nueva vida ahora que mamá Elena había muerto y pensaba tener muchos hijos y ser muy felices por los siglos de los siglos. Qué tranquilidad le da que Tita saber que Chencha estaba en la cocina. Ahora solo tenía que preocupar por su arreglo personal. Cruzó el patio como Rafa, viendo que metió a bañar, contaba que solo 10 minutos para bañarse, vestirse, perfumarse y peinarse adecuadamente. Tenía tal apuro que siquiera vio Pedro en el otro extremo del patio trasero pateando piedras. Tita se desplomó su ropa y se metió a la redera y se dejó agua fría cayera sobre su cabeza. ¡Qué alivio sentía! Con los ojos cerrados. Las tensiones se agudizaban, no podía percibir. Cada gota de agua fría recorriéndole el cuerpo, sentía los pezones de sus senos ponerse duros como piedra. El contacto con el agua. Otro hilo agua bajará por su espalda y después caía como cansada de la curva de los redondos, proturando gluteos y recorriendo sus piernas hasta los pies. Poco a poco se le fue pasando el mal humor y el dolor de cabeza desapareció. De pronto empezó a sentir el agua que sentía y se ponía cada vez más caliente que hasta empezar a quedarme la piel. Esto pasaba algunas veces en esa época del calor cuando el agua del tinaco le había sido calentada todo el día por los poderosos rayos del sol, pero no ahora que en primera no era en verano, que nuevamente se fuera a incendiar en cuartos de baño. Lo que descubrió fue la figura de Pedro al lado de los tablones observando los ojos de Pedro brillaban de una manera que era imposible de no descubrirlo en el penumbra, así como nos diciendo gotas de rocío. No podía pasar a vertirse. Escondía entre la maleza al recibir los primeros rayos del sol. Maldita mirada de Pedro y maldito carpintero que había reconstruido el cuarto de baño exactamente igual que el anterior, o sea que su separación entre uno y otro tablón. Cuando vio que Pedro se acercaba a ella, que con libidinosa intención con los ojos salió corriendo del cuarto, vistiéndose atropelladamente con gran apuro, llegó y recamará el encerro. Apenas le dio un tiempo de terminar
con su arreglo. Cuando Chencha le fue a anunciar que John acaba de llegar a la esperanza de la sala, no pudo acudir inmediato y recibirlo, pues aún le faltaba poner mesa antes de poner el mantel. Hay que descubrir la mesa con rapate para evitar el ruido que hace las cosas y fragilidad de chocar contra la misma. La destilizada suavemente sobre la enorme mesa para 20 personas que solo usaba una ocasión como esta, trataba de no haber ruido ni siquiera al respirar para escuchar el contenido de la plática que sostenía en la sala. Rosario, Pedro y John la sala de comedor que estaba esperando por un largo pasillo. Así que llegó a los oídos de Tita, murmuró de las barolines, voces de Pedro y John, sin embargo, alcanzaban percibir en ella. Le colocó rápidamente la orden de vio los platos y los cubiertos de plata, las copas de salero y por cuchillo enseguida puso la bujía. Bajo los calentadores para los platos principales que entraban intermedio y los dejó listos sobre el parador y recorrió a la cocina por el vino Burdeos que había dejado en vano María. Los vinos de Burdeos se sacaban de la bodega con varias horas de anticipación y pone en un lugar caliente para que suave calor desarrolle su aroma. Pero como Catita se le había olvidado sacarlo a tiempo forzo, el procedimiento artificialmente lo único que le faltaba era poner el centro de la mesa cansasilla de bronce dorado de flores, pero como esas deben colocar unos momentos antes de que empezar la mesa para que conserve la frescura natural el encargado de Chencha. Ese traje y presumiblemente tanto como armoniado que el tipo de permitía y se dirigió a la sala. La primera escena que presentó al abrir la puerta fue el de la colabora. Discusión entre Pedro y John sobre la situación política del país. Parecía que las dos habían olvidado que la más elemental regla urbanidad que dice que era una reunión social no hay que sacar a colación cuestiones sobre personalidades, sobre el tema triste o hechos afortunados, sobre religión o sobre política. La entrada de Tita suspendió la discusión y lo forzó a tratar de reiniciar la plática un poco más amigable. En un cambio intenso, John dio paso a la petición de una mano de Pedro. Como el Pedro de la casa dio la proposición de una manera osca y se empezaron a establecer de los detalles de la misma cuando trataba de fijar la fecha de la boda. Tita se enteró de los deseos de John de posponerla un poco para que así poder viajar al norte de Estados Unidos a traer la única tía que quedaba y que quería que estuviera presente en la ceremonia. Eso representaba un gran problema para Tita. Ella deseaba irse lo más pronto posible del rancho y se le cercanía de Pedro. El compromiso quedó formalizado cuando John le hizo la entrega a Tita de un hermano anillo brillante. Tita observó largamente cómo lucía en sus manos. Los destellos que no desprendrían de él le hicieron recordar que el fulgor de los ojos Pedro un momento antes cuando la mirada desnuda y vino a su mente un poema atómico de Nacha que le había enseñado de niña. En la gota de rocío brilla el sol, la gota de rocío se seca, en mis ojos, los míos brilla tú y yo vivo. Rosario se enterneció al ver los ojos de su hermana, lágrimas que ella interpretó como felicidad y sintió como un poco aliviada de la culpa de algunas veces de la atormentada por haber casado con el novio de Tita. Entonces muy entusiasmadamente les repartió todas las copas de champaña y los invitó a brindar por la felicidad de los novios. Al hacerlo, los cuatro reunieron en el centro de la sala, pero golpeó la copa con los más demás con tal fuerza
que la rompió en el mil pedazos, y el líquido de las otras salpicó y los rostros y la ropa. Entre el concierto, Reina te fue una bendición de este momento. Chenta apareciera, profuncionara las máquinas, las mágicas palabras de la cena está servida. Este anuncio lo propósito de la presencia serranía y el espíritu del momento ameritía se estuvieron a punto de perder. Cuando se hablaba de comer hecho por demás importante, solo los necios o los enfermos no le dan el interés del que merecen. Y como este no era caso de mostrarle un buen humor, se dirigieron al comedor. Durante la cena todo bien fácil gracias a la graciosa inversiones de Chencha mientras servía. La comida no fue deliciosa como en otras ocasiones, tal vez porque el mal humor acompañó a Tita mientras prestaba, pero podía decir que tampoco estuviera desagradable. El temperamento puede ponerse a su altura y alterarte a su gusto. Al terminar, Tita acompañó a John a la puerta y ahí dieron un largo beso como despedida. Al día siguiente, John pensaba salir de viaje para estar de vuelta a más de pronto posible. De regreso a la cocina, Tita mandó a Chencha a limpiar la habitación de colchón, donde desde ahora vivirá Jesús, su esposa. Johnny, antes de agradecerle su gran ayuda, era necesario que antes de meterse en la cama se cerciorara que no se iba a encontrar con la inseparable. La presencia de Chencha en el cuarto, la última serpiente que durmió ahí, Kay la había dejado festado de esos animalejos. Tita no la había podido distinguir por el intenso trabajo que se le había venido encima del nacimiento de la rosaura. El mejor método para erradicarla es mezclar un vaso de espíritu de vino, media onza, Inese trementina a media de alcanfor en polvo. Esa preparación se una de los sitios donde hay hinchas de haces de las separación por completo. Tita, después de recoger la cocina, empezó a guardar trastes y ollas en su lugar, aunque no tenía sueño. Mejor aprovechar el tiempo de esos que dando vuelta en la cama experimentaba una serie de sentimientos el sentimiento contrario. La mejor manera de ordenarlos dentro de su cabeza era poniendo primero en orden. La cocina tomó una gran cazuela de barro y la llevó guardada ahora al cuarto de los Triques. Antes del cuarto oscuro, a la muerte de mamá Elena, vieron que ya nadie lo pensaba utilizar como un lugar para bañarse, pues todo prefería hacerlo en la regadera, y tratando de darle una utilidad, lo convirtieron en el cuarto de los Trevejos. En una mano le llevaba la cazuela y otro un quinque entró al cuarto, cuidando en las tropezar con la gran cantidad de objetos que está en el camino del sitio donde se guardaba la olla de cocina, que se utilizaba frecuentemente en la luz del 15 que ayudaba bastante, pero no suficiente como para iluminar la espalda de por donde silenciosamente se listó una sombra y cerró la puerta del cuarto. Al sentir una presencia extraña, Tita giró sobre la misma y la luz delineó claramente la figura de Pedro poniendo una tranca de puerta. Pedro, ¿qué hace aquí? Pero sin responderle, se acercó a ella, apagó la luz del quinque, la jaló hacia donde estaba la cama de latón que alguna vez perteneció a Gertrudis, su hermana, y tirándola sobre ella, la hizo perder la dirigida y conocer el verdadero amor. Rosario en su recámara tratando de dormir a su hija que lloraba desenfrenadamente, la paseaba por todo el cuarto sin ningún resultado. Al cruzar por la ventana vio salir cuarto oscuro
y resplandecido extraño. Voluta fosforamente se elevaba hacia el cielo, como delicadas luces bengala. Por más gritos de alarma le dio llamando a Tita y a Pedro para que lo observen, que no tuvo respuesta más que Chencha, que había ido a buscar un luego de Sahana. Al presenciar la singular fenómeno de Chencha por primera vez en su vida, enmudeció de sorpresa un solo sonido que escapaba de su labio, hasta esperanza que no perdería detalle y dejó de llorar. Chencha se arrodilló y precisamente se puso a orar. Virgen Santísima, que estás de los cielos, recoge el alma de mi señora Elena para que deje de vagar en la tiniebla de Purgatorio. ¿Qué dice Chencha? ¿De qué hablar? Pues lo que debe ser no es que se trata de un fantasma de disjunta. Lo profe algo que andar pagando por si sin duda un chiste. Y me acercó por ti, ni yo. Si le podría Marina ni siquiera ha puesto la muerte de su presencia causó el temor de ese miedo contra esto.